Buenas noches, bienvenidos a Observatorio en la Cultura y hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de fanzines. Antes que nada, Valerie, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, tenemos con nosotros a dos practicantes y viejos amigos, practicantes del fanzine y viejos amigos de los otros. Enrique Arriaga, artista visual y músico, y además curador de colecciones de cómic y de fanzines, ¿verdad? Bienvenido. Así es. Enrique. Gracias por la invitación. Israel Martínez, artista audiovisual, y en su trayectoria sí quisiera yo mencionar que en 2007 obtuvo el premio de distinción en el Prix Arts Electrónica, que es un premio muy importante en Europa, ¿verdad? Bienvenido. Sí, Israel. Bueno, pues muy contento de estar aquí, gracias por la invitación. Vale. Ya, para arrancar desde el principio, ¿qué es un fanzine? Pues un fanzine es una revista amateur o de bajo costo, de un tiraje corto, que normalmente se distribuye de mano en mano y pues como su nombre lo indica es bueno, conjuga la palabra fan, que puede ser aficionado a las revistas o una revista hecha por aficionados, y pues magazine, ¿no? Que es como el término anglosajón para referirse a las revistas. ¿Y de dónde viene esta conjunción de estos términos o estas prácticas o esta historia de publicaciones? Porque pues habría que agregar que es la práctica de la autopublicación prácticamente, ¿no? Claro, sí, bueno, eso es muy importante, son revistas o publicaciones autoeditadas, ¿no? Que uno mismo genera los contenidos, edita, imprime y distribuye, ¿no? Y pues tiene como el control hasta cierto punto de la circulación y de todo lo que implica eso, ¿no? Pues el origen, pues hay una genealogía que es un poco dispersa, pero se puede trazar desde el arte, como en los dadaístas y estas revistas pues autoeditadas que ellos publicaban, donde pues sí experimentaban con no bajo el nombre de fanzine todavía. No, pero había digamos como un tratamiento de romper con el canon de la caja tipográfica, etcétera, pero ya de manera más oficial el término fanzine se empieza a utilizar con los clubes de escritores de ciencia ficción, y esto pues también data como de los 20s, 30s, y fue un término que posteriormente se popularizó con la cultura punk en Inglaterra, con algunas de estas publicaciones, y luego pues se desperdigó por todo el mundo y ahora hay como un nuevo auge de fanzines, ¿no? Oye, en México, ¿cuáles son los primeros ejemplos de fanzines? Pues está el fanzine Falso Magazine, que fue el primer fanzine punk donde incluían como imágenes de Vivienne Westwood, que fue una modista de los punks. Estamos hablando de finales de los 70s. Sí, 79 salió el primer número y creo que ya en el 81, 82 ya empezaron a publicar el segundo y el tercer número. No sé hasta cuándo se extendió la publicación de esta, pero después del fanzine Falso Magazine empezaron a surgir muchísimos fanzines por todas partes, ¿no? Hay fanzines en Guanajuato, hay muchos fanzines en el norte, en Guadalajara, por ejemplo, que digamos que tuvieron como una gran explosión durante la década de los 80s, sobre todo a partir de la segunda mitad, y durante también la primera mitad de los 90s había como una gran producción de fanzine en todo el territorio, ¿no? ¿Relacionados con el punk o con la música o con qué pues tipo había mucho con el rock, no solo con el punk, había pues como fusiones de rock urbano, metal, hardcore punk, anarcopunk, anarquismo, y bueno, hay como diversas subculturas o ideologías o posturas políticas y gustos musicales que pues se intersectaban, y lo padre de esto es que se generaba una red de comunicación entre la gente que publicaba los fanzines, que creo que era un poco el motor de estas publicaciones o su razón de ser, ¿no? Como comunicar ciertos contenidos. Y digamos que en el extranjero, en Nueva York, por ejemplo, había fanzines relacionados con la escena subterránea del cine, no solamente, digamos, de la música, también de las historietas, ¿no? Claro. Entonces, ¿en México se dio este caso o principalmente estuvo asociado a la música? Yo creo que, no, pienso que podríamos pensar en dos líneas. Sé que puede ser muy que es generalizar mucho, pero una que sí tiene que ver directamente con las escenas alternativas o subterráneas de la música, en el cual había muchos fanzines, sobre todo este boom yo creo que es a principios de los 90, es decir, de los 80 se van produciendo, pero es impresionante la cantidad de publicaciones que hay
por lo menos en la primera mitad de los 90, o supongo toda esa década. Y yo recuerdo muy bien que muchos eran de música, sobre todo, por ejemplo, había en otras ciudades fuera de la capital una gran complicidad entre las escenas metaleras, del rock fuerte, digamos, y el punk, ¿no? La parte más política áspera del rock. Pero por otra parte sí había muchos fanzines de literatura, algunos que se atrevían a hacer como crítica de cine. Claro, quizás sin tener experiencia o por supuesto fuera de ámbitos académicos, ¿no? De ahí que pues fueran autopublicaciones. Pero sí, por lo menos yo sí vería como dos frentes importantes, que es el que se exploraba más la música, y otros en donde las temáticas pues eran mucho más abiertas, ¿no? Desde literatura, incluso pues para muchos colectivos que nacían de comunidad gay, etcétera, era muy importante este tipo de autopublicaciones. Y son publicaciones asociadas a la juventud, ¿no? Los creadores de los fanzines tendrían a ser más jóvenes y su público objetivo también, o con el desarrollo de la historia del fanzine lo han apropiado otros grupos de edad, porque parece ser, y desde el nombre de fanzine, que sería algo asociado al espíritu juvenil de estar como muy empapado de una cosa. Yo creo, o sea, lo que recuerdo muy bien justo pues, de este boom noventero, de hecho yo empecé a hacer cosas en mi vida medianamente productivas a través de los fanzines, porque escribía para un fanzine que se llamaba Nihilista, en el norte del país. Lo que yo creo es que los más jóvenes estábamos escribiendo en fanzines por una gran influencia en la música, pero la gente que ya estaba en cine o literatura o danza u otras áreas que llegaron al fanzine, creo que tenían más edad. O sea, creo que la chamaquiza era más los que estábamos en la música, y había gente que ya, o sea, no, vamos, que ya tenían 28, 30, 35 años, sobre todo gente de literatura que publicaba fanzines. Entonces, probablemente en el ámbito musical sí éramos más jóvenes, pero en otras áreas era gente... ¿Esto en Guadalajara? Bueno, más porque ahí creciste tú, desde ¿no? Guadalajara, ¿no? O sea, yo vivía en Guadalajara, pero lo que yo podía ver de gente que llegaba, por ejemplo, es que en Guadalajara había una tienda que era rock en español frente al Centro Cultural Roxy, que probablemente fue la distribuidora más fuerte de fanzines en México. Jorge... ¿En qué año, perdón, surge? Desde 1992, 93, hasta aproximadamente el 98, 99. Y era una tienda de cassettes, viniles y todo esto, pero su plus, digamos, era los fanzines. Llegaban cientos o miles de todo el país con diversas temáticas. Inclusive ahí fue donde por lo menos yo por primera vez vi fanzines feministas. Entonces sí, y se vendía muchísimo, porque incluso Jorge hacía la broma de que se le acababan y él ya no le avisaba a los que publicaban el fanzine, y él mismo sacaba la fotocopia y pues ya los volvía a poner en el stock. Y por eso es que más o menos sí me pude dar cuenta que la gente que quizás estábamos en la música éramos más jóvenes, pero otras escenas, digamos, pues ya era gente que tenía mucho más experiencia que nosotros. Y aún así publicaban estas cosas. A veces había algunos escritores que estaban ya publicando en alguna editorial importante, al mismo tiempo colaboraban en algún fanzine. Es decir, no se perdía como esta posibilidad de comunicación a través de los medios subterráneos, a pesar de estar en otros ya más visibles. ¿Y era una comunicación bidireccional? O sea, ¿tú podías ponerte en contacto con el editor del fanzine, o era una opinión unilateral que estaba presentada, comunicada en un grupo de lectores controlado por el creador de la información y que ahí terminaba? Porque siento que puede ser un medio bastante dictatorial. Mira, generalmente, bueno, comparto mi experiencia, o sea, casi todos pues tenían la dirección postal y casi siempre un apartado postal, ¿no? Exacto. Por lo mismo de no darle guerra a la persona en su domicilio, rentaban un apartado postal, y tú escribías directamente al director del fanzine o al colectivo. Generalmente siempre fue una escena muy abierta, y que colaborabas, pues bueno, escribiendo bien o escribiendo pésimo, o sea, entonces no pienso que fuera como dictatorial, sino al contrario, eran foros de expresión muy abiertos para cualquier persona que se animara o que tuviera la inquietud de escribir o hacer un reportaje. Se usaba mucho, por ejemplo, el reportaje de la escena de Saltillo, entonces alguien se ponía ahí a tomar algunas fotografías, hablaba sobre la literatura de allá o sobre el rock, el metal, y mandaba su reporte desde allá, y así se publicaba como tal, ¿no? Sí. Inclusive con tus faltas ortográficas. Entonces, yo creo que era abierto. Yo creo que además era parte del postulado, la autopublicación, el hazlo tú mismo, de ahí la relación tan fuerte que prende con el punk, pero también esta comunicación bidireccional, sobre todo si pensamos que surge en años donde no existía internet, ¿no?
y que justamente el correo postal era la forma de globalizar estas escenas marginales. Por ejemplo, en el punk hay anécdotas donde tú escribías al fanzine en Japón de la escena punk o de alguna otra escena musical y ya sabías que tenías que mandar timbres o algo así para no generarle gasto a la gente a la que le escribías para que te mandara fanzines o incluso discos, ¿no? De los músicos que estaban relacionados con las publicaciones. El otro aspecto quizás sería el desafío. Pensemos ahora que hablas de fanzines de escritores, pues normalmente los estudiantes de literatura o los principiantes escritores publican sus plaquettes, ¿no? Sus autopublicaciones con esta palabra, con este término más rimbombante. En cambio, los fanzines es porque hay una actitud más de desafío o de contestación o antisistémica en términos de los sistemas de arte. ¿No estarías tú de acuerdo en esto, Enrique, que has estudiado mucho el tema? Pues yo creo que esto ha sido algo, o sea, ha sido algo que se ha ido transformando, ¿no? Originalmente, pues surgía más por una necesidad de compartir ciertos repertorios a los que no se podía acceder. Como tú decías, no había internet, no había medios de comunicación, había pues 2 monopolios televisivos y también controlaban lo que circulaba por las ondas radiales, entonces era muy difícil acceder a otro tipo de estilos o de géneros musicales o de estéticas, ¿no? Y bueno, pues se regulaba bastante lo que circulaba por parte del gobierno, y una manera de difundir o de dar a conocer el trabajo que estaba haciendo uno mismo, a eso pues viene al caso esta idea del DIY o del hazlo tú mismo, pues era a través de estos... en inglés, Do it yourself, como el acrónimo. Era a través de estos impresos, y pues estos impresos no venían por sí solos, y tampoco creo que solo estuvieran enfocados a la música, ¿no? Muchos venían, aunque fueran, digamos, como el eje o la línea era la música, pues trataban temas de salud sexual, hábitos alimenticios, ecología, posturas políticas. Defensa personal. Sí, había muchos temas, había algunos que se insertaban dentro de estos fanzines, pero eran colectivos de mujeres, punks, entonces hablaban también como de derechos de la mujer, etcétera, y pues todo eso iba en un solo paquete. Algo bien interesante es que pues, reciclaban mucho, ¿no? Se recortaban estos impresos, digo, faltó mencionar que previo a internet y hasta la fecha, pero originalmente pues se imprimían en fotocopias, ¿no? ¿Podemos hablar también de eso, de las formas en que se producían, regresando del corte? Seguro. Ahora volvemos. Estamos de regreso hablando de fanzines. Antes del corte nos estabas contando sobre las formas de producción por excelencia de los fanzines. Pues sí, la fotocopiadora fue una herramienta y lo sigue siendo como indispensable para la diseminación de estos materiales, ¿no? Muchas veces, como tú mencionabas, alguien producía su original, lo fotocopiaba, lo distribuía por una cuota de recuperación. En realidad el objetivo no era obtener una ganancia de eso, sino recuperar el costo de producción y sí circular ciertos contenidos, ¿no? Hasta la fecha sigue vigente la estética de la fotocopia, pero creo que los medios y el tratamiento de producción se ha ido sofisticando. Como tú decías, hay muchos artistas, diseñadores, ilustradores, que arquitectos. Bueno, que esa es, digamos, otra parte importante del tema. Estamos hablando de los fanzines como un medio muy poderoso de comunicación y de establecer redes, incluso a nivel planetarias, incluso desde México hacia el resto del país, en una época de fronteras cerradas, de autoritarismo, donde no había internet. Y de pronto, México mismo ha cambiado un poco esa situación, existe internet. ¿Qué pasa con los fanzines? ¿Todavía son pertinentes? ¿Se han desaparecido? O al revés, tú hablabas de un auge, ¿no? ¿Se han desplazado a dónde? La práctica y el interés de los fanzines, ya no las subculturas, sino dónde. Pues yo creo que ahora se han vuelto también un medio de difusión de tu propio trabajo. O sea, Israel mismo tiene un sello e imprime sus discos y le interesa este tratamiento artesanal, ¿no? Donde hay como
otro tipo de procesos que sí están, digamos, como mezclados con la producción industrial, pero se ve que hay una mano que armó, ensambló y hay como una figura como de autoría, pero también como colectiva y donde participan varias personas, invita a un artista a diseñar tal cosa, invita a tales a grabar un disco, y creo que esa es mucho la lógica que opera ahora. Me parece que funciona más como para difundir el trabajo personal y el trabajo de la gente que está alrededor, pero y sí genera una economía. Y podrías hacer eso mismo en Internet, ¿por qué ahora a acudir a un medio físico? Lo que yo veo a diferencia de décadas anteriores es que esta autopublicación era digamos, bajo condiciones muy difíciles, sociales, económicas, políticas, etcétera, era la única opción. Y hoy en día más bien es una de las tantas alternativas de difusión que hay, y curiosamente es una de las que tiene más éxito, quizá por tener el total control de la producción y de la distribución. Pensemos que alguien quiera hacer un libro de cualquier tema o de cualquier campo. Para poder llegar a las librerías, pues va a tener que un proceso largo, engorroso, económicamente extraño, es decir, porcentajes que luego, en fin, tirajes mínimos de 1000 copias o 2000 copias. A mí me llama mucho la atención, y mencionaba por eso hace rato arquitectos, porque he visto ya algunos fanzines de arquitectura que son en papeles maravillosos y son ediciones de 100, y pues jamás pensé que los arquitectos iban a estar buscando como una opción el fanzine. Pero es que yo regreso al punto del que salí en este comentario. Mientras era la única forma de publicar y difundir, ahora es parte de las posibilidades que tienes, y ya digamos que puedes elegir. Entonces eligen hacer esto ya ex profeso. Incluso pues elegir, por ejemplo, la fotocopia puede ser no lo más económico hoy en día. Probablemente ir a la, ¿cómo se dice? Hacer offset. Podría ser, si vas a hacer de una página 1000 o 2000 copias, mucho más económico que la fotocopia, pero ya es una elección sacarlo en una fotocopia, a pesar de que te salga más caro que otro material, solo por ejemplo. Bueno, me acabo de enterar que hay un fanzine de moda, donde incluso participan escritores como Mario Bellatín, colaborando con textos, que lleva por nombre Pinche Chica Chic. Que recuerda algún fanzine punk que era puro pinche ruido, ¿no? De un colectivo punk de Ciudad Neza de los 80, ¿no? Sí, bueno, el Thrasher de Atóxico creo que estaba en eso. Otra cuestión, esto también de alguna manera, cierta evolución del fanzine lo vimos en los blogs. Eso en la época, si ya hay blogs, ¿por qué en la época bloguera dura, mucha información empezó a rolar ahí. Pero yo creo que la cadena de plataformas, es decir, el blog y Messenger y después MySpace y ahora Facebook, han ido aislando a la gente en esta comunicación frente a frente. Digital. Sí, sí. Entonces, el fanzine es un pretexto para reunirse otra vez, es un pretexto para formar mini colectivos que a lo mejor no tengan objetivos a largo plazo, pero por el simple gusto, el simple placer de ver a las personas con las que quieres estar en diálogo, escuchar un poco de música, platicar de experiencias, genera una nueva, valga la redundancia, experiencia, y a veces el fanzine es resultado de eso, ¿no? Que difícilmente o de otra forma muy distinta se da a través de las herramientas digitales o de redes sociales. Entonces creo que ha sido un buen puente comunicacional y un buen pretexto de reunión para mucha gente. Bueno, entonces es muy interesante porque ahora se habla de Internet como lugar para la autopublicación facilitada por herramientas como Facebook, digamos, o plataformas como Facebook. Pero sería equivocado pensar que se funda con Internet y Facebook esta imperiosa necesidad de autopublicarte. Más bien estaríamos ahorita al escucharlos pensando que es algo que viene de muy atrás y que en realidad Facebook está capitalizando y ha desplazado incluso la práctica del blog en línea, porque finalmente todo el mundo prefiere poner su comentario en Facebook, ¿no? Sí. De ahí que entonces se fortalece estos otros recursos, ¿no? Físicos. Sí, es lo que yo he visto pues en muchos grupos o colectivos que ha sido mucho más afortunado pues reunirse y generar proyectos una vez más desde materiales analógicos o físicos, palpables. Otra cosa es la posibilidad de eso también, no nada más entre nosotros quienes generamos esto, sino poder entregar una copia es
volver a hacer una relación, conocer a nuevas personas. Entonces, es como en la música el dar tu demo, o hasta aunque tengas ya un disco, pero es muy diferente llegar con alguien y, oye, te agradecería 40 minutos de tu tiempo que escuches este material y lo comentemos, a mandar un link que la mayoría de las veces nadie lo escucha. Entonces, creo que son condiciones que están cambiando, que estamos evaluando. Yo creo que ahora más bien apela más como una cultura material y del consumo, ¿no? Y a ese tipo de necesidades que antes de la época de la era internet, donde funcionaba más como un medio de circulación y de comunicación o un circuito para establecer redes, ¿no? Ahora creo que las herramientas digitales, además de las redes sociales y del internet, los blogs, etcétera, pues han como catalizado la producción de fanzines, y por eso vemos como un resurgimiento en los últimos años, con muchas ferias, diferentes agentes y gente que viene de distintas disciplinas que se está interesando por este soporte. Por un lado, creo que sirvió el internet para difundir estos materiales, a la historia de estos materiales. Mucha gente empezó como a digitalizar y a circular fanzines de los 80s y de los 90s, y gente que no le tocó vivir a esa época, pues lo empezó a conocer y se empezó a interesar, ¿no? Lo vio como un medio potencial para poder difundir su trabajo, pero también genera una especie de economía, y no solo una economía en términos monetarios, sino que hay una economía afectiva también que está en juego, ¿no? Y creo que lo que ayudó, o sea, lo que propiciaron estas herramientas fue como entender que la posibilidad de autopublicar en un soporte impreso tiene otro tipo de circulación, quizá menos dispersa, a nivel global. Con menos alcance, ¿no? Con menos alcance, pero yo creo que de alguna manera como que se apoyan mutuamente. O sea, tú difundes tu trabajo a través de las redes, haces tu página o tu blog y eventualmente empiezas a recibir correos de gente que está interesada en comprar ya el material, ¿no? Y tiene otro tipo de permanencia, otro tipo de relación física con, digamos, con el impreso, que si tú lo ves eso en un PDF, sí. Y también pues efectivamente hay una especie de economía que, pues hay mucha gente que sí está, no sé qué tanto en México, pero en otras partes sí hay gente que está viviendo de este trabajo, ¿no? De imprimir sus propias novelas gráficas. Ahora creo que se ha desplazado más hacia la ilustración, hacia la gráfica, o sea, hacia otro tipo de disciplinas como la arquitectura, la moda, ¿no? Y también es como una tarjeta de presentación, o sea, finalmente tú puedes decir, ay, ve mi página, pero si tú estás como entregando, no sé, una publicación o un póster, pues ya hay como otro tipo, digamos, de interacción con él. Es una relación similar como la que se tiene con el vinil ahora, Correcto. ¿no? Cuando el consumo cultural ahora no es de posesión de la cosa, sino de acceso. El vinil es ese objeto por el cual se tiene cariño, que es la representación material de algo que no se ve igual en un archivo de MP3. Sí, tiene que ver mucho con las calidades, como con la relación matérica, con las cosas, ¿no? Y ya no nos queda mucho tiempo. ¿Podrías contarnos brevemente tu experiencia eres el curador del colectivo Hot Dog, ¿cierto? De fanzines y cómics. Sí, pues trabajamos, colaboramos, decidimos junto con el Museo del Chopo como empezar una colección de fanzines. Eso fue como me parece que en el 2013, ¿no? Arrancó con una serie de muestras que servían pues como para difundir este trabajo, para promover la producción. El primer invitado fue Hot Dog, que es un colectivo de dibujantes que hacen cómic principalmente. Son 4 chicos que pues estaban ya circulando en las ferias de la Ciudad de México, y pues su trabajo estaba empezando como a darse a conocer. Ya tenían una trayectoria de 2 años, y ellos a su vez invitaron a mucha gente que estaba alrededor, digamos, de esta escena del fanzine local, y armamos como una muestra con un concierto donde pues, miembros del colectivo tocaron. Pero ellos siguen, digamos. Ellos siguen y es lo produciendo. que tú ahora estás haciendo de manera independiente, ya no con ninguna institución, ¿no? Sí. ¿Hay algún lugar, rápidamente, porque ya nos tenemos que ir, donde se puede tener esta información, página personal de ustedes, por ejemplo? Pues yo les sugiero que visiten la página de la fanzinoteca del Museo
Universitario del Chopo. Creo que ahí hay, digamos, como una relación de la gente que ha participado ahí. ¿Y de Hot Dog hay algo? Pues me parece que están en cargocollective.com/hotdog. Con C. Con C, Hot Dog. J-O-C. J-O-C, D-O-C. Vamos a poner la tarea a las redes de que nos complementen la información y se las dejamos claro, a en la los que página del están en programa. casa. Sí. Bueno, Enrique, Israel, muchas gracias. No, Gracias, a Valerie. ustedes por Y la gracias a usted. invitación.